abrir esta Biblia. Vamos a Deuteronomio. Entonces vamos a Deuteronomio 28, 1. Deuteronomio 28, 1. Amén. ¿Ya lo encontraron? ¿Lo puede leer quien lo haya encontrado, por favor, quien lo tenga? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Amén. Aconteciere que si oyeres, dice, ¿no? Amén. Oyeres en la Biblia es un sinónimo de obedecer, o quiere decir, mejor dicho, obedecer. Amén. Entonces, ahí en Deuteronomio 28 dice: acontecerá que si obedecieres atentamente la voz, lo que es el mandato del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos, y yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Amén. Entonces, lo que el siervo de Dios Moisés exhortó siempre al pueblo de Israel es que dijo que ¿por qué les parecía tan difícil obedecer el mandamiento de Dios? Todos con toda manera obedecer, o sea, llevar a cabo lo que el Señor manda. Eso es lo que significa la palabra obedecer, cumplir la voluntad del que manda. Eso significa obedecer. Amén. Entonces dice el 28, acontecerá que si obedeces la voz o la orden del Señor tu Dios para guardar, o sea, para llevar a cabo, quiere decir, y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Amén. Entonces, vean usted más el versículo y solamente dice que se tiene que obedecer lo que Dios manda, ¿no? Y a partir de la obediencia, en ese mismo versículo encontramos que dice, ya el último, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y dice que por medio de la obediencia, el 2 dice, y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres, o sea, si obedeces la voz del Señor tu Dios. Bendito en la ciudad, en el campo, dice el 4, el fruto de tu vientre, la tierra, el fruto de tus bestias, las vacas, la canasta, la testa de amasar, el 6, tu entrada y tu salida, el 7, Dios derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti, por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos irán delante de ti. Amén, hermanos. Entonces, si ponemos atención, no hay nada que sea como un truco. Amén. A veces que dicen, pero queremos ser bendecidos, y hemos visto, no sé si han escuchado en varias iglesias, lo que le pide es que le llaman ellos pacto o pactar, que es dar un dinero para que Dios bendiga. Pero la palabra de Dios dice aquí en el 28:1, acontecerá que si obedecieres la voz del Señor tu Dios, ¿para qué? Para llevarla a cabo, ponerla por obra, el Señor te va a bendecir. Y ya empieza a decir, te va a bendecir en la ciudad, el 3, en los hijos, en el campo, en la canasta de amasar, amén, en tu entrada, en tu salida, y que dice, derrotará a tus enemigos. Amén. Yo creo que son de las cosas que más buscamos nosotros, ser bendecidos en esas áreas, y todos buscamos una bendición en eso, en los hijos, en la canasta de amasar, o sea, en la despensa o en la comida. Y dice la palabra ahí, los enemigos, en el versículo 7, ¿no? Dios derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Amén. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos subirán delante de ti. Entonces, la palabra de Dios nos centra nada más en cuál, en la obediencia. Amén.
en la obediencia. ¿Qué es obedecer? Cumplir ¿cuál? La voluntad del que manda. Solamente eso. Cumplir la voluntad del que manda. Y una vez que se está cumpliendo lo que él manda, nuestro Señor, entonces se convierte en un hijo obediente, está llevando a cabo lo que el Señor dice. Vamos a ir a 1 de Samuel, ahorita regresamos ahí. 1 de Samuel, vamos, 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Amén. 1 de Samuel 15, 22. ¿Lo encontraron? Dice, y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Otra vez el 22. Y Samuel dijo: se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Dios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. 1 de Samuel 15. Entonces el pueblo de Dios había caído en un problema ahí. Ellos ofrecían el mejor animal al Señor, la grosura, o sea, que tuviese más grasa, porque la palabra dice que eso se le tenía que ofrecer al Señor. Pero su obediencia era no obedecían al Señor, era todo lo contrario pues, al Señor. Entonces, en balde, ellos ofrecían los mejores animales cuando su obediencia no la llevaban a cabo. Entonces, el Señor les decía: no adoren ídolos. Ellos adoraban ídolos. Pero eso sí, llevaban su sacrificio, el mejor, el más grandote, el más gordo, se lo ofrecían al Señor. Amén. Y aquí dice el versículo 22, pongan atención: se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. En otra versión dice: a Dios le agrada más que le obedezcan, que le ofrezcan lo que son los animales. Amén. Ciertamente, dice, el obedecer es, ¿qué dice? Mejor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer, ¿qué dice? Es mejor. ¿Sabe por qué? Porque el obedecer, ¿de dónde sale? Sale del corazón. Es alguien que se sujeta a la voluntad del Padre y dice: ok, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque quiero tener contento a Dios. Entonces, en la obediencia sale del corazón. Mientras que el sacrificio, ellos iban y podían comprar el mejor animal. Entonces, el ofrecer el animal salía a través de sus bolsillos. El comprar el mejor carnero, el mejor cordero, y ellos lo pagaban. Pero dice el Señor: no, a mí me agrada más el que obedezca, porque el obedecer, ¿de dónde sale? Del corazón. Es alguien que está sujeto al Señor y dice amén a todo lo que Cristo manda. Por eso ahí en el versículo 22, el siervo de Dios, el profeta Samuel, da la revelación y dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura, o sea, el estar atento a lo que Él ordena, a lo que Él manda. Amén, iglesia, ¿estamos? ¿Qué había pasado ahí con el pueblo de Israel en este capítulo? Que el pueblo de Israel, junto con Saúl, habían perdonado la vida de los animales más gordos y de ciertas personas, cuando Dios le había dicho: ¿saben qué? Van a matar a todo van a matar, a todo van a matar, y nada van a dejar vivo. Y esa era una orden de Dios. Dios había dado esa orden. Pero ya viendo los animales y todo eso, dijeron: no, pues no, ¿para qué los matamos? Mejor vamos a reservarlos para Dios. Fíjense. Entonces, aunque la desobediencia vaya acompañado de un primero Dios o Dios mediante o en el nombre del Señor, si es desobediencia, no va a cambiar para nada. O sea, si Dios dijo no, pero uno dice: pues en el nombre del Señor, no, pues es que no va a funcionar, porque no podemos camuflajearlo para despistar al Señor y el Señor diga: no, pues es cierto, no me lo estoy ofreciendo a mí. Así hicieron ellos. Vamos a leerlo, ¿le parece? ¿Sí? Dice en el capítulo 15, ¿están todos bien? Muy bien. Dice el versículo
13, ¿lo encontraron? Ve pues y llega a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle y dijo Saúl a los eneos: idos apartaos y salid entre los de Amalek para que no os destruyan. Amén. Dice el 7: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avilá hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Amén. ¿Estamos? Entonces ellos viendo lo que era mejor, pero yo había dado la orden que se acabara completamente con todo. No dejen rastro, dice en el versículo 3. ¿Sí estamos bien? En el 3 se mata a hombres, mujeres, niños, y aún que dicen los de pecho, vacas, ovejas, también iba a ser una masacre terrible, ni uno vivo. Pero ¿qué dice en el versículo 9? Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas. Amén, si estamos. Entonces ellos, camuflajeando que era para el Señor, que iban a ofrecer al Señor lo mejor, eso que habían ellos librado de la muerte. Pero le dijo el profeta: no, porque si Dios da una orden, y esa orden es que tienes que obedecerla, y por más que tú digas no, pues es para Dios, no va a funcionar, porque el Señor ya determinó que tiene que ser acabado. Amén, si estamos. Vamos a ver lo que nos dice en el versículo 15, por favor, que me ayude a leer. Y Saúl respondió: de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarla al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Amén. ¿Ve usted? Había dado la orden que todo se acabara, pero ¿qué dijo Saúl y el pueblo? No, eso lo vamos a guardar para Dios. Entonces, aunque vaya camuflajeado, vuelvo a lo mismo. En el nombre del Señor voy a hacer esto, pero sabemos que dice el Señor: no lo hagas. Bueno, primero Dios, o bueno, pues voy a hacer 3 en 1, para que Dios diga que sí. Bueno, pero si Dios dice que está diciendo que no, entonces por más que ayunemos, por más que oremos, por más que nos encomendamos en el nombre del Señor, no va a pasar. O sea, el Señor no va a pasar por alto. ¿Por qué? Porque Él ya lo declaró que se tiene que obedecer. ¿Y qué hizo el pueblo? Lo mismo. Eso lo vamos a guardar para el Señor. Él dijo que lo matáramos, pero no, se lo vamos a guardar al Señor. Digo: Señor, no, yo no mando eso. Amén. Entonces, aunque parezca bonito el llevar la contraria, pero sigue siendo desobediencia. Amén. Entonces dice, regresando al versículo 21. Amén. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Amén. Y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los, el prestar atención, estar atento a lo que dice el Señor. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, la desobediencia es comparado, aquí lo dice el siervo de Dios en el 23, como pecado de adivinación, que dice la rebelión. Amén. Entonces, ¿a qué nos lleva la desobediencia? Levanta su cara. Bueno, la desobediencia, para empezar, nos lleva a desobedecernos, por lógica. Desobedecemos el mandato del que nos ordenó, y nos lleva a otro que se llama rebelión. Rebelión es llevarle la contraria al que es el jefe.
O sea que no nada más es decir, no, pues no lo voy a hacer, no. Sino que también a veces como es parecido o lo asemeja mucho como cuando dan el golpe de Estado en algún país que le llaman. ¿Sí lo han visto, no? Cuando se levanta un grupo, no sé, paramilitar y se levanta contra el que está gobernando tal país, ¿eh? Eso es rebelión. Se están rebelando contra quién, contra el que está al mando. Pues sí, a eso se refiere cuando dice en el versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Entonces tenemos lo que es la desobediencia. Y la desobediencia va a tener conocido ¿cuál? La rebelión. Es como decirle al Señor, ¿sabes qué? No lo voy a hacer. ¿Cuál es tu problema? Amén. ¿Y estamos acá? Entonces, ahí el Señor dice, no me interesa los holocaustos, las víctimas en el 22, sino que, ¿qué dice? Obedecer la palabra de Dios. El 22. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los caminos. Entonces podemos dar esto, podemos dar aquello y no es que está mal, porque es parte también de la obediencia. Pero si no llevamos a cabo lo que Él manda, lo que estipula, pues estamos cayendo en rebelión. Dice, es parecido como lo que es la adivinación. Fíjense. Una cosa lleva a la otra, lleva a la otra, lleva a la otra. Amén. ¿Sí estamos? Bueno, si está escribiendo el edicto. Rebelión. Alguien que se rebela contra la autoridad. Rebelión. Alguien que se rebela contra la autoridad. Amén. Eso es rebelión. Alguien que se rebela contra la autoridad. Amén. ¿Estamos? Entonces, fíjense que todos crecimos siendo rebeldes, dice Proverbios, ¿no? La rebeldía está ligada en el corazón con la destrucción al joven. Y en nuestra adolescencia creo que todos más de una vez desobedecimos. ¿No? ¿Quién no desobedeció más de una vez? Y muchas desobediencias pues no eran castigadas, otras eran regaños nada más y no pasaban más allá. Pero ya cuando venimos al camino del Señor, las desobediencias sí tienen una fuerte llamada de atención. ¿Estamos aquí? Vemos desde lo más grave que le sucedió a Saúl, que al momento de desobedecer la voz de Dios, el mandato de Dios, dice la palabra, y por eso tú vas a ser desechado. Entonces hay desobediencias que tienen que hacer demasiado la retribución, y hay desobediencias que sí ameritan una corrección. Amén. O hay desobediencias en las cuales el Señor perdona. ¿Por qué? Porque se corre a lo que es el arrepentimiento. Amén. Si estamos acá. Entonces, yo siempre les he dicho que veamos a nuestro Dios como es un Dios pensante, es un Dios que entiende. O sea, no porque hayamos hecho algo malo, luego viene con el palo y a darnos, no. Sino que, ¿qué hace el Señor? Pues, cometiste, estás desobedeciendo, estás rebelándote. Lo que tienes que hacer es que arrepentirte. Porque si no te arrepientes, entonces viene la retribución que se le conoce como el justo pago. Amén. Entonces, Saúl cuando no obedece al Señor, ahí en 1 Samuel, estamos, ¿verdad? 15, ahí está en el 15. Ok, dice en el versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, dices, por cuanto tú desechaste la palabra, o sea, no obedeciste la palabra de Dios, Él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. ¿Estamos ahí? 24, ¿quién lo lee por favor? Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temía el pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Ese es el 24, ¿verdad? Amén. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento, o sea, lo que el Señor mandó, y tus palabras, porque temía el pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora
y pecado. Amén. Si estamos, entonces recibió su retribución, por supuesto. Ahora miren, aquí en el caso de esta ciudad que fueron a destruir el pueblo de Israel, el Señor, Dios había declarado que esa nación era maldita. Todo. Y cuando Dios declaraba anatema algo, era anatema desde el niño del pecho, desde la mujer que estaba embarazada, desde el animal, todo era declarado anatema. Entonces, ese anatema es maldito. ¿Y qué hace el pueblo? No, pues vamos a sacar lo más gordo, lo más bonito, y lo vamos a ofrecer a Dios. Dice que lo que no entienden, que lo que es anatema no es grata ante ninguna, y dos, me están desobedeciendo. Amén. ¿Estamos? Entonces, sigamos viendo, por favor. Quiero que vayamos todos a Hebreos, capítulo 2. Segundo de Reyes. Perdón, Hebreos, ahorita vamos a segundo de Reyes. Amén. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al versículo 4. ¿Ahí estamos? Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros que, repartiendo el Espíritu Santo según su voluntad? Ahora dice el versículo 2: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Estamos? Escuchen bien, por favor, otra vez el 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Atendamos, o sea, obedezcamos o hagamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió, que dice, justa retribución. Amén, hermanos. Justa retribución. Entonces, el pecado que cometió el rey Saúl, por el pecado que cometió el rey Saúl, mire, no amerita o no ameritó que él fuera declarado como fuera de la presencia de Dios. No. Pero sí ameritaba, ¿qué cosa? Que fuera sacado del trono. O sea, fue justa retribución. Entonces, ¿cuán grave fue la desobediencia del siervo de Dios Saúl? Que eso era lo justo. O sea, no le dio menos ni le dio de más, sino que le dio lo justo. Lo justo por haber perdonado esas vacas y borregos al rey. A todo eso, lo justo es que se te quite el rey. Amén. Entonces, por eso muchas veces cuando a nuestra vida vienen situaciones duras, difíciles, es que lo malinterpretamos. No es una prueba que el Señor me puso. No es un espíritu malo que viene y me está atacando. No que me tiene envidia. No, pues que. ¿Y qué tal si es la justa retribución de la desobediencia que hemos hecho, que hemos cometido? O sea, te está dando lo justo. Ahí está dando lo justo. A ver, ¿qué amerita esto? Hay una tabla delante de Dios que Él considera esto es lo que amerita cada uno. Esto es lo que amerita, bueno, pues eso se le va a dar su justa retribución. Amén, hermanos. ¿Estamos acá? ¿Despiertos? Muy bien. Entonces dice el versículo 1. Aquí dice el versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Amén. No sea que nos deslicemos. Por tanto, con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Amén, hermanos. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros como iglesia? Obedecer
obedecer, porque ya estando en el camino del Señor, ya no le está desobedeciendo usted a su mamá, a su papá, a su abuelito, a su abuelita. No, le estamos desobedeciendo a quién? A Dios. Amén. Yo creo que una ocasión cuando ya mi hijo estaba desobedeciendo de esta edad, y lo veo grandote y digo, no, ya te voy a pegar. Ya no le puedo pegar yo. Entonces, cuando ya crece el hombre o la mujer, ya no puede el papá pegar, no puede el papá mamá, pero si hizo un compromiso con Dios, quien va a pagar la justa retribución, ¿quién es? Dios. ¿Amén? Porque ya no está quebrantando un mandamiento tal vez de casa, ya no está quebrantando tal vez un mandamiento, no sé, familiar, sino que está quebrantando un mandamiento espiritual. O sea, en el área que ya le corresponde a Dios, dice Dios, este es mi área. Y aquí yo pago, retribuyo justamente a lo que he hecho. Amén. Si estamos todos aquí, iglesia. Entonces, ¿el Señor es malo? No, no es malo. Él da lo justo, lo justo. Él va a dar lo justo y lo que es conforme a nuestra desobediencia. Escriba, por favor. La desobediencia. ¿Amén? La desobediencia. Inciso A o número 1, ponga usted. Amén. Entonces, el inciso A o el número 1. Lo primero es lo que trae la desobediencia, pues va a traer alegría o placer momentáneo. Alegría o placer momentáneo. Amén. Número 2, o inciso B, como usted conoce. Amén. Eso lleva a lo que es el remordimiento. Amén. Amén, ¿ya estamos? Ahora continuamos con otro inciso. Ese remordimiento, esta exhortación que viene de parte de Dios, que nos dice está mal, está haciendo, nos lleva al arrepentimiento. ¿Amén? ¿Estamos? Y del arrepentimiento, pues nos va a llevar al perdón. ¿Estamos aquí? ¿Vamos todos? Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Bueno, estar, como dice la palabra, compungirse de corazón de haber hecho lo que se hizo y ya no hacerlo. Ese es el arrepentimiento, ese es el verdadero arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento pues, no lleva a nada si dice, no, pues lo hice y lo vuelvo a hacer, pues no es arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es, lo hice, pero ya no lo voy a hacer. ¿Ven? Ok, sí, ahora sigue escribiendo. Ahora inciso A. Ahí lo escriba, la desobediencia, pero aparte, la desobediencia. ¿Amén? Inciso A, número 1. Escriba lo mismo, placer, alegría momentánea. Amén. Lo segundo vendría siendo el remordimiento. O redarguir, como dice la palabra, ¿no? Redarguir por medio del Espíritu. Amén. El tercero, pues, tiene que ser el arrepentimiento. Amén. Pero si no se arrepiente, como dice, pero si no se arrepiente. Amén. Estamos en el tercero. Tiene que ser arrepentimiento, pero si no se arrepiente, amén, caemos en el número 4 o inciso B, no, inciso qué? D, ¿no? Que vendría siendo la retribución.
Entonces, si no hay arrepentimiento, entonces viene ¿cuál? La retribución. Y retribución dice que significa recompensa o pago, significa retribución. Recompensa o pago. ¿Amén? ¿Estamos? Entonces, esos son los pasos cuando hay desobediencia. Y cualquier área, estamos hablando de desobediencia en todas las áreas, pero que esté quebrantando el mandamiento del Señor, esas son las cosas que son por pasar, ya sea que se arrepiente y dice, no, al arrepentirse, el arrepentimiento nos va a llevar a qué? A ya no hacerlo, a no volverlo a repetir, y si aquí acaba todo. Pero si no hay arrepentimiento, dice que viene la retribución. ¿Cuál retribución? El pago por la desobediencia. Entonces, vuelvo a otra vez, como decía hace rato. Entonces, muchas veces nosotros estamos recibiendo el pago, estamos recibiendo la retribución. ¿De cuál? De la desobediencia que llevamos. Si estamos aquí. Entonces, pero ¿por qué ha habido muchos males? Que yo creo que Dios no me ama, o no soy querido por Dios, o Dios de plano me desechó. No. Sino que debemos de ver que estamos obrando nosotros, recibiendo el pago. ¿De cuál? De nuestra desobediencia de tiempo atrás. Yo creo que es cosa de entender. Yo como un día digo, oye, ¿por qué te gusta que te pegue yo? ¿Te gusta que te pegue? ¿Qué nos dirá el Señor? ¿Te gusta que yo te pague? O sea, ¿te gusta que por la desobediencia sea yo que esté pagando cada rato? Pues ya sabemos demasiado si decimos, pues sí, Señor, págame más. No, pues yo creo que no, mejor dice Señor, hasta aquí nada más. Amén. ¿Estamos ok en eso? Entonces, la palabra es muy clara. Si hay arrepentimiento, dice, dejará de hacerlo. Si hay arrepentimiento, o sea, nada más en el pensamiento, no lo lleva a cabo, entonces viene la retribución, viene el pago. Amén, iglesia. Y como decía Deuteronomio 21, ¿no? Donde leímos en la iglesia, ¿qué era lo que le pidió el Señor al pueblo de Israel? Obediencia. Eso sí puedes hacer, ok, eso no puedes hacer. Esto sí, esto no. Ok, ¿qué tengo que hacer? Obedece nada más. Obedece. Realmente somos tan tercos como nos gusta la mala vida y se opta por lo otro. ¿Y qué viene? El pago. Ahí está el pago. Amén. Por eso tal vez nunca nos levantamos, por eso tal vez nunca salimos adelante. ¿Por qué? Porque estamos en desobediencia. Y se está pagando lo justo. Yo creo que me estás dando más a mí. No, dice el Señor, se te está pagando lo justo. Lo justo que tú tienes que recibir. ¿Por cuál? Pues por eso te convertiste. Imagínense. Si nos duele demasiado el dolor, el sufrimiento, pues así también de grave estuvo la situación, la desobediencia. Amén, iglesia. Pero por eso nuestro Dios nos da esa puerta abierta que dice el arrepentimiento. El arrepentimiento es el Señor, me arrepiento de esto y ya no lo voy a volver a hacer. El Señor que dice, ya no da el pago, ya no da la retribución. ¿Por qué? Porque hubo arrepentimiento. Si están acá, iglesia, es que miren, si tu hijo o tu hija, ¿no? Pequeño, hace un desorden y te colegió y le vas a dar su buena y te pide perdón, ¿qué vas a hacer con él? ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a dar de todos modos? Pues ya sería inconsciente, ¿no? Si dice perdón, no lo voy a volver a hacer, disculpa, que ya no lo voy a volver a hacer. ¿Qué hace esa palabra de perdón? ¿Le ha pasado a ustedes o no le ha pasado? Dice que va a pedir perdón. ¿Qué hace con la ira? ¿Qué hace con la ira que traemos? ¿Qué les ha pasado? ¿Qué más? Bonito carácter tiene. ¿Qué hace cuando estamos bien colonizados y le va a dar? Bueno, va. Esa palabra de perdón es de humildad. Se está humillando. Dice, o si le da uno nada más, pero ya no con la misma intensidad, o no con la idea de darle 3 que traía en la mente. Le va a dar 3, le va a dar uno, pero más. Porque esa palabra, ¿qué pasa?
conmueve el corazón. Y tan poderosa es esa palabra que llega a conmover el corazón de Dios. Amén. O sea, si nosotros desobedecemos y corremos al perdón, al arrepentimiento, el Señor ya no lo va a hacer. Dice el Señor, ok, ya no. Lo que tenía pensado, pues ya no lo voy a llevar a cabo. Si estamos acá, iglesia, despiertos. Entonces, vuelvo a lo mismo, nuestro Dios es amoroso, es bueno, es misericordioso. Nunca nos va a dar sin que antes nosotros hayamos hecho algo. Y si no nos arrepentimos de eso, esa cuenta sigue. Esa cuenta sigue. Bueno, lo hago, me arrepiento hoy, pero me quedo con eso. Pues entonces sigue en desobediencia. ¿Esa cuenta conmigo? A ver esto. Agarré de la tienda, robé estas galletas, ok. ¿Sabes lo que hacían en la tienda donde trabajaba? Agarraste estas galletas, los zapatos, lo que robaban, los perrones, todo. ¿Lo vas a pagar? Decía, y aquí se va a quedar esto, no te lo lleves. ¿Es entendido? Pues como es que, pues lo pago y me lo llevo. No, ¿cómo? Si te arrepentiste, déjalo ahí y vete. O sea, dejar, soltar. Amén, ¿sí estamos? Ok. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá, iglesia? ¿Alguna pregunta? Vamos a Daniel 9. Daniel capítulo 9. Daniel en su capítulo 9. Versículo 9:1 en adelante. Amén. Vamos a leerlo. Pasa su vista. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo también miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el Señor al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscando en oración y ruego, con ayuno, silicio y ceniza. Y oré al Señor mi Dios, y hice confesión, diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tu mandamiento y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres, a todo el pueblo de la tierra. Tuya, Señor, la justicia y muestra la confusión de rostro, como el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión, con que se rebelaron, que dicen, contra ti. Esa es desobediencia. Amén. Oh Dios, muestra la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. De Dios es el temor, misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz del Señor nuestro Dios, para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de su siervo, los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Él hemos pecado. Amén. ¿Sí estamos? Entonces, ahí también el siervo de Dios Daniel entró en eso, y usted era parte de esa corrección. Pero ahí estuvo orando al Señor y el Señor contestó y le mostró a Daniel que ya el tiempo ya había pasado y que pronto se iba a levantar ya el castigo sobre Israel. Amén. Entonces, ahí el siervo de Dios en el versículo 11, todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu palabra. Amén, iglesia, ¿estamos? Entonces, si en casa nuestros hijos desobedecen, hay veces que esa desobediencia merece una llamada de atención o merece, no sé, una nalgada o no sé cómo corregir en casa. O hay veces que dicen, no, esto sí merece más. Amén. No sé cómo corregir en casa.
justa retribución. De parte de Dios viene, así como vino sobre Saúl, que eso era lo que merecía, así también sobre los demás. Amén, iglesia, entonces, ¿qué es mejor, obedecer o desobedecer? Solamente obedecer. Solamente obedecer. Haz esto y vivirás. Sí, hago esto y voy a vivir. O quien no se siente contento es que tan sencillo, tan simple de entender, que cuando uno de los hijos hace lo que uno le manda, ¿cómo se siente uno? Bien contento. Eso, sí, muy bien, bien hecho. Y cuando el otro hijo no lo hace, no, porque tú de plano, ¿me entiendes? Así también nuestro Señor. ¿Y quién quiere seguir viviendo su vida recibiendo justa retribución? Yo digo, ya seríamos de plano burros, perdón por los burros, pero ya seríamos muy necios. Muy necios. Yo recuerdo a esa persona que existía, varios de ustedes lo conocieron, y llegaba que quebrada de la cabeza, que el dedo quebrado, un dedo hinchado así, el brazo torcido. ¿Y qué pasa? No, pero ya no tome, ya por favor entienda, ya deje eso, ya eso, no, claro que sí. A los 15 días, otra vez ya venía quebrado del otro lado de la cabeza, ya el pie se lo habían torcido, ya le habían robado esto. Y toda su vida, que yo recuerde, toda su vida, vivió así, recibiendo retribución a lo que él hacía. La última vez ya cuando hablé con él, me enseñó su mano y aquí en su mano él me dijo, no sé dónde se lo habrá, cómo se lo ha hecho, pero dice que se cayó y le cortó un vidrio de botella así y le abrió la mano, no podía ni sacar. Y me dijo, ¿por qué no entiende, por favor? No, que es que mire, no sé qué, no, ya no lo haga porque mire, usted mismo está provocando eso, retribución, retribución, retribución. ¿Quién lo está provocando? Uno mismo. ¿Quién lo está provocando? Uno mismo. Mejor el Señor nos muestra la puerta y dice, aquí está el arrepentimiento. Arrepiéntete, deja eso que has tomado y que no es correcto. Es que agarramos las vacas para ofrecértelo, Señor. Deja las vacas, yo no quiero las vacas. Vamos acá, iglesia, es como le digo a las jóvenes, a las muchachas. Es que me enamoré de un pagano. Deja el pagano, ¿para qué quiero esa vaca? Señor, pero te lo vamos a ofrecer cuando se bautice. Dice, pero no quiero esa vaca. ¿Me está comprendiendo ahora? La analogía, comprenda. No, es que el Señor no, se va a convertir, ok, recíbelo, pero recibe también su justa retribución y punto. ¿Me está comprendiendo? Ay, qué bueno, contento se va con su justa retribución. Dios mío. Y ya cuando está sobre ellos, ahora sí a orar, a ayudar. No, ya no, yo dije otra vez, ya no vamos a orar, ya no vamos a ayudar. Ya no. Porque en su tiempo hubo mucho consejo, ¿no? Cierto. Es que está, ya, o sea, no es que evidente que está mal, ya está. No, por favor, porque dice la palabra, que no. Entonces, si le va mal, pues sí, ya le debe estar. Bueno, ni modo. ¿Me está comprendiendo? Amén o no amén. Entonces, ¿en quién queda la bendición? Como dijo Deuteronomio 21, si tú oyes, si tú obedeces. Pero si tú no oyes, si tú no obedeces, eso es lo que te da mucho. Y punto. ¿Amén? Y nada más es lo que dice la Escritura. Amén, iglesia. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Nada. Vamos a Malaquías. Todos entonces vamos a Malaquías. A ver si está ahí. Malaquías 1:6. El hijo honra al padre, Malaquías 1:6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís en que hemos menospreciado tu nombre. Otra vez el 6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Amén. Entonces, si él es nuestro padre, ¿dónde está la honra? Y le debemos de dar a nuestro padre. ¿Y cuál es esa? La obediencia. Amén. Tú no eres mi padre, tú eres mi padre. Bueno, ok. ¿Y dónde está mi honra? Pero te canto, te adoro, no. ¿Cuál es la honra? La obediencia. Si tú
15. Proverbios 15, vamos a Proverbios 15, versículo 10. Perdón, 15, 20, disculpe, que ya no veo como si lo entiende. 15, 20. Amén. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Amén. Otra dice, el hijo sabio, ¿qué va a suceder? Alegrará al padre. El hijo sabio. Amén. ¿Cuál? El que obedece, el que entiende, el que dice, ok, lo voy a hacer papá. Entonces, ¿qué hijos queremos ser? Hijos sabios. Hijos, en otra traducción dicen hijos obedientes. Amén, hermanos. Entonces, ¿de qué estudiamos hoy? De la obediencia. Amén. Y de la desobediencia. Si hay desobediencia, va a haber retribución, pago justo. Amén. Pero por eso el Señor dice, bueno, ahí está la Argentina. Amén. La mujer que se acercó al Señor le dijo en San Juan, dice la palabra que el Señor dijo, ve, no peques más. Esa no le dio retribución. ¿O le dio retribución? No le dio retribución. Y la retribución ya estaba porque ya habían listos con sus piedras para darle. Esa era la retribución. Darle sus pedradas y matar las pedradas. Y le dijo al Señor, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Le dio retribución? No le dio retribución. Por eso el Señor nos muestra esa puerta porque es el arrepentimiento. Dejar de hacer, dejar a un lado hasta aquí nada más. Amén, hermanos. Tenemos dos para nosotros. Muy bien, vamos a dar lugar a